Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Barrera y queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia en este primer episodio en el cual nombramos una respuesta bíblica hacia el coronavirus. Queremos agradecerle a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes por medio de estos medios para solventar las dudas que existen en nuestros tiempos. También queremos agradecerle a la Iglesia Bautista Reformada Antorcha por brindarnos la plataforma en la cual podemos glorificar el nombre de Dios, como dice Timoteo 1:9, exhortar en sana doctrina y convencer a los que contradicen. Primeramente, quisiéramos introducir a nuestros participantes y agradecerles por estar conectados con nosotros. Tenemos a nuestro querido pastor Mark Much. Buenas tardes. Estoy agradecido que ustedes están aquí para escuchar de ese tiempo. Y el propósito de ese tiempo es para nosotros servir personas por medio de explicar qué dice la palabra de Dios. Durante ese tiempo con el coronavirus, creemos que es importante regresar a la palabra de Dios y escuchar que Dios quiere para nosotros escuchar. Pues queremos servir a ustedes por medio de hablar de qué dice la palabra de Dios en ese tiempo. Muchas gracias, pastor. Vamos a seguir y queremos también darle la bienvenida a nuestro diácono, al diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano Lee Rusi, a quien le daré la palabra. A todos, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén sintonizados con esta presentación. Pues es nuestro honor, una gran alegría poder presentar una esperanza en medio de mucha noticia mala, que piensa que es, a muchos de nosotros causa pánico y falta de esperanza, pero gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús tenemos esperanza y podemos presentar ese mensaje y cómo poder confiar en un Dios omnipotente en este tiempo de dificultad con esto de coronavirus. Pues Dios le bendiga a todos y espero que disfruten de esta presentación. Muchísimas gracias, hermano, y queremos recordarles que Pastor Marcos y nuestro hermano Lee, nuestro diácono Lee, fueron enviados de la iglesia de Cornerstone en Estados Unidos y quienes fueron misioneros aquí en Guatemala, que fueron enviados como misioneros aquí en Guatemala para empezar una nueva iglesia de sana doctrina, en la cual estamos sirviendo al Señor el día de hoy y continuaremos si Dios así lo quiere. También quiero presentarles a nuestros hermanos Jair y Hugo, quienes son servidores y miembros activos de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Le daré el tiempo a Hugo para que pueda dar su introducción. ¿Qué tal a todos? Agradezco pues el espacio, estoy agradecido con el Señor que el Señor nos esté utilizando junto con Iglesia para poder llevar el verdadero mensaje del Evangelio, el cual tristemente ha sido bastante tergiversado. Y pues en este momento pues me place ser miembro de esta maravillosa iglesia y compartir todo lo que hemos aprendido mediante lo que el Señor nos ha revelado en su santa palabra. Amigos que nos van a poder observar por medio de esta transmisión y este video, quiero agradecerle a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hacerle ver también al mundo que la palabra de Dios es suficiente y que sí tiene las respuestas a todo la confusión y todo los problemas que el mundo puede ocasionar o puede tener. Así que esperamos que la palabra de Dios sea suficiente para hacerles ver a ustedes y responder las preguntas que vamos a tener en esta edición. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a continuar con nuestro programa de hoy y queremos hacer las preguntas con respecto al tema que tenemos el día de hoy, que es el coronavirus. Vamos a empezar con nuestro pastor Mark Much,
quien nos presentará y nos dará su estudio sobre la pregunta ¿por qué existe la enfermedad en el mundo? Vamos a dejarle el tiempo a nuestro pastor para que pueda desarrollar la pregunta. Pues gracias, hermano. La verdad es esta pregunta es importante porque si pensamos de todas las cosas malas en este mundo, queremos regresar a la palabra de Dios y buscar la respuesta. Para esta pregunta de el coronavirus o cualquier otra maldad en este mundo, queremos regresar a qué dice la palabra. Y tenemos dos puntos importantes a recordar. Que la palabra enseña que Dios es nuestro creador y Dios es soberano. Dios es nuestro creador y Dios es soberano. Y si recordamos los dos puntos, es una ayuda para nosotros. Pues si empezamos aquí con esa verdad que Dios es nuestro creador, regresamos al libro de Génesis. Y cuando tenemos esa duda de cómo viene un virus o cómo Dios permitió para otras cosas malas en ese mundo, regresamos a recordar la historia de la caída. Porque en la caída, pecado entró el mundo por medio de la desobediencia de Adán. Y Adán fue nuestro representante en el jardín. Y cuando él desobedeció en el jardín, pecado entró el mundo. Y tenemos, que dice la palabra de Dios, la caída, los efectos de pecado. Y para nosotros en ese tiempo quizás es fácil para nosotros menospreciar los efectos del pecado. Pero cuando recordamos que después de ese primer pecado, había muchos efectos que entró al mundo. Y tenemos dos divisiones de entender los efectos. Uno es el mal moral y el otro es el mal natural. El mal moral es como otros pecados que observamos en ese mundo. Y tenemos muchas experiencias, tristemente, con este mal moral. Pero es otra categoría del mal natural o de la naturaleza. Es un mal que tenemos categorías para entender terremotos, viruses, tragedias de varios tipos, y también incluye la muerte. Pues cuando buscamos a la palabra de Dios para esta respuesta, entender qué dice la palabra de Dios, por qué tenemos viruses en este mundo. La verdad es, los viruses entró al mundo en una forma mala después de la caída. Después de la caída. Y la verdad es, recordamos que Dios es nuestro creador y también Dios es soberano. Dios es soberano. Pues Dios es soberano y no hay accidentes. Él tiene la autoridad porque Él es el creador. Expresar su autoridad, y cuando usamos la palabra que Dios es soberano, es una descripción que dice Grudem, que Dios tiene el derecho para hacer el ejercicio de su poder sobre su creación. Pues Dios permitió para nosotros en ese tiempo tener el coronavirus, tener esta tragedia, este mal que ocurrió para un propósito, para llamarnos a escuchar de su palabra, escuchar su deseo para nosotros arrepentirnos y creer en el Evangelio. Muchas gracias, hermano. Sin duda es importante y fundamental que cuando hablamos de la enfermedad en el mundo necesitemos ir al inicio, a cómo esto inició y cómo esto se ha desarrollado durante la historia de la humanidad por medio de la caída de Adán y Eva. Sin duda es la explicación por la cual existe enfermedades y fue el medio por el cual el pecado entró, ¿verdad? a nuestro mundo. Queremos continuar también, y esta pregunta tiene que ver con, ¿tiene la Biblia respuestas
sobre el coronavirus. ¿Hay algún pasaje de la escritura donde podamos ver algo similar a lo que está sucediendo hoy en día? Esa es una buena pregunta también. La verdad es, cuando entendemos que el coronavirus es otro tipo de tragedia, otro tipo de virus, otro tipo de enfermedad, entendemos que no es necesario para nosotros encontrar la palabra coronavirus o tratar manipular la palabra de Dios, encontrar ese nombre, ese tipo de enfermedad. Entendemos que es uno de los otros males que existen en ese mundo por medio de la caída. La verdad es, es otro efecto del pecado en ese mundo. Es otro efecto. Y cada siglo tenemos otros virus o otra plaga. Y la verdad es, queremos regresar a, ¿qué dice la Biblia? Como Dios tiene un propósito para nosotros admitir nuestra necesidad de su gracia por medio de ese coronavirus. Ese es el propósito del coronavirus. Muchísimas gracias, Pastor. Vamos a continuar y vimos ahora cómo la doctrina de la caída, cómo eso ha afectado a la humanidad, de cómo ha comenzado, pero queremos enfocarnos ahora desde el punto de vista individual. Queremos pensar en la pregunta, ¿cómo debemos orar en este tiempo como individuos, como cristianos? ¿Cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos nosotros responder eh, ante esta epidemia? ¿Cómo cristianos podemos hacerlo? Para ello, le doy la pregunta a hermano Lee. ¿Podrías contestarla, por favor? Pues Dios nos ha dado medios o recursos por el cual podemos usar para ser santificados y poder santificar a otros. En este caso, pues, digamos, la asistencia a la iglesia local es una manera en la cual nos podemos santificar el uno al otro, oyendo prédicas, leyendo la Biblia, y el evangelismo, muchas cosas que Dios ha usado para poder utilizar la iglesia local y cristianos individuales para poder bendecir a otros y ser una bendición, ser usados por Cristo, por el Espíritu Santo. Pero en este caso, pues como la pregunta dice, pues el orar, ¿cómo deberíamos de orar en este tiempo? Y pues esto ya tiene la implicación de las personas del cual estamos hablando. Estamos hablando de cristianos. El orar, pues, es para el cristiano, para la persona que está en Cristo. Recordamos que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios Padre para poder presentar nuestra petición, ¿quién es nuestro mediador? ¿Quién es la persona que presenta o abre el camino, mejor dicho, hacia Dios Padre? Y pues el primer punto, y creo que el punto crucial en este caso es que es solo por medio de Cristo el cual podemos presentar nuestras peticiones a Dios Padre. Por ejemplo, como dice Juan 14:6, que Cristo, Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. También segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que dice que todas las promesas de Dios tienen su sí y su amén en Cristo Jesús. O sea que no hay manera de presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones que sean oídas por nuestro Dios, nuestro Padre, si no es por medio de Cristo. Pero habiendo mencionado eso, simplemente orar o la idea de orar es una manera en la cual nosotros manifestamos nuestra confianza en Dios. Y como dijo el pastor, pues estas situaciones tienden a ayudarnos a ver nuestra necesidad de Dios. En este caso, pues nosotros no podemos ver el virus. El virus es muy pequeño, la enfermedad
esta enfermedad y las que vienen serán muy similares o las que han habido en el pasado. Son algo que solo por máquinas se pueden ver, ¿verdad? Pero nosotros no lo podemos ver y nosotros tampoco podemos detener estas cosas uh, en la sociedad sin el poder de Dios. Dios tiene sus propósitos, pero nosotros en orar, nosotros demostramos que confiamos en Dios, demostramos que tenemos necesidad de Él y que en realidad estamos diciendo, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el contexto de ese texto es la salvación. Y en este caso lo estoy usando para la salvación espiritual y también la salvación física de mucha gente. Entonces, ¿cómo deberíamos de orar? Pues deberíamos de orar confiando en Dios, el Dios soberano y bueno que creó los cielos y la tierra, que Él sabe el propósito del por qué Él nos puso en esta situación. Deberíamos de orar también en fe en Cristo, por medio de Cristo Jesús, obviamente. Pero específicamente yo creo que la Biblia nos da instrucciones de cómo deberíamos de orar. Y en Primera de Timoteo, en Romanos capítulo 13 y en otros textos nos dice que deberíamos de orar por las autoridades. Entonces orar, por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos en Guatemala, por el presidente Yamatei, y otros países por sus presidentes y también las autoridades, los médicos en este tiempo. La verdad es que no hay nada fuera de las manos de Dios. Podemos orar por lo que sea, podemos orar por la sanidad de un familiar, como nos dice Santiago capítulo 5. Podemos orar también por la salvación de muchos, como dice Colosenses capítulo 4 y también Colosenses capítulo 1. Podemos orar por un millar de diferentes cosas. Nada es fuera del límite, con tal que estemos orando de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús. Por último, para cerrar con esto, la oración, para dar una ilustración que yo leí en un libro que se llama Las disciplinas de un hombre piadoso, pues la oración es como decir creo que se dice muelle, ¿verdad? Donde se embarcan las lanchas. Cuando uno se quiere acercar al muelle, uno tira la soga, ¿verdad? Y uno jala el muelle a uno o la lancha al muelle. Y es una ilustración obvia para decir que obviamente nosotros nos jalamos hacia el muelle, que es algo inconmovible, o sea, que no está estable, está puesto en su lugar. Igual con la oración, cuando nosotros nos sometemos a Dios en oración pidiendo que se haga la voluntad de Él, en Mateo capítulo 6, lo dice claramente, pues nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, jalándonos a la voluntad de Dios. Muchas gracias, hermano. Sin duda, la oración es para el creyente, ¿verdad? Nadie que no tenga la fe, la verdadera fe y que no siga al Señor Jesucristo puede venir al Padre, ¿verdad? Nadie que no ha sido regenerado, nadie que no ha recibido la justicia puede acercarse al Padre y pedir por su alma. También tenemos la pregunta, y te agradecemos, hermano, por respondernos la pregunta de cómo debemos orar en este tiempo. Pero también tenemos la pregunta sobre, ¿es Dios soberano en medio de este virus? Porque muchas veces como personas a veces vemos el virus, vemos cómo esto se propaga, vemos la maldad, vemos las consecuencias de esto y nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios cuando tanta gente muere en los hospitales? ¿Dónde está Dios cuando todo esto sucede? Y para ello le voy a dar la palabra a nuestro hermano Hugo, quien nos responderá la pregunta. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Pues es Dios soberano en medio de este virus, indudablemente que lo es. Dios es el creador de las cosas y cada cosa que pasa ya lo predijo antes de la fundación del mundo,
como lo dice Isaías 46 en el versículo 10. Dios es soberano y utiliza cada propósito, cada instante, cada suceso para para su poder, para su propósito. Eh, Como decía acá el hermano Mark, pastor, Dios está utilizando este medio es para que la gente se arrepienta, para que las personas se tornen a Él, para que las personas abandonen su pecado. Entonces es uno de los principales propósitos que tenemos. Eh, Fuera de ello, pues también es para aquellos que ya confiamos en el Señor. eh, estos momentos difíciles nos sirven para confiar sumamente en Él, para depositar la confianza entera en Él. Jesucristo, eh, Dios mismo, nos permite pasar por estos momentos para mostrarnos nuestra debilidad, para mostrarnos nuestras carencias, para demostrar que nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, sino, sino es por el poder de Dios. Entonces, Dios es soberano, sí, Dios es soberano. Dios dejó que pasara esta situación. Dios, a Dios no se le sale de control ningún movimiento de una partícula subatómica de este universo. Y Dios tiene ese poder, porque la soberanía, eso significa un poder sobre todas las cosas. Y en reiterados versículos de la Biblia nos muestran esa soberanía de Dios, por ejemplo en Salmo 115 versículo 3, donde nos dice que Dios hace lo que le place siempre. Dios hace lo que Él quiere. No hay nadie que estorbe su camino, su deseo, su propósito. También en Lucas, capítulo 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, una de las cosas imposibles que nosotros tenemos como humanos es nuestra salvación, pero aún mostrando esa imposibilidad, porque es algo realmente, o sea, imposible por llevar por nuestras fuerzas, aún mostrando eso, Él también nos muestra su soberanía dando a su Hijo. Entonces, al tener el sacrificio de su Hijo, al pagar toda la culpa que tenemos todos los seres humanos, los que son escogidos para su pueblo, vemos que para Dios el coronavirus es nada, porque el Dios de los imposibles hizo un imposible, salvar a impíos y pecadores como nosotros. Entonces, acá la invitación es en la certeza de que Dios está controlando absolutamente todo, que pase lo que pase, Él lo designó, Él lo hizo así, Él lo pensó así incluso cuando este mundo estaba fundado. Y aunque el virus sea una cosa pequeña, pero cause grandes estragos, no se le va a salir jamás de las manos del Señor. El Señor permite todas esas cosas, como lo dice Génesis capítulo 50, versículo 20. El Señor utiliza muchas veces el mal para encaminarlo hacia el bien. Entonces, pues la confianza que se debe tener ante el Señor, ver la utilidad, como lo dijo el hermano Mark, sobre estas cosas, ver la utilidad es que es un momento muy preciso y muy importante para poder establecer esa confianza que debemos tener en Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino que hay para entrar a la presencia del Padre, es el único camino que nos puede, o sea, que nos puede rescatar de esa impiedad, de esa maldad que nosotros tenemos desde que hemos sido creados, formados. Entonces, es por ello que pues resalto la invitación de saber confiar en el Padre,
y no pensar que confiando con el Padre esta tragedia se desaparece, no, sino que Dios va a tener esta tragedia el tiempo que considere necesario en su infinita sabiduría, en lo que no podamos entender. Pero lo que tenemos que tener presente es que Dios es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Él es lo único que necesitamos. Entonces, pues, no podemos dejarnos apabullar o amedrentar por las situaciones, sino solamente tener la confianza y esa certeza de que Dios está controlando esto, Dios es soberano, Dios es poderoso sobre todas las cosas, sobre gobiernos, sobre enfermedades, sobre situaciones, sobre todo, y esto será para enaltecer su santo nombre. Muchísimas gracias, hermano. Queremos recordar Romanos 9, el versículo 14 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pues podemos decir que existe un Dios que es soberano, que aún en medio de la muerte, Él está en control de todas las cosas. En medio de la soberanía de Dios nos hacemos la pregunta también. Pensamos en Jesucristo como parte de la Trinidad de Dios y pensamos, ¿qué dice Jesucristo sobre este tema? Para responder esta pregunta tenemos a nuestro hermano Yair, quien nos va a ayudar a entender este tema. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Y qué es lo que Él nos habla en su palabra? Te damos la bienvenida, Yair. Muchas gracias, hermano. El Señor habló en varias ocasiones acerca de las enfermedades y cómo Él sanó también a muchas personas enfermas, pero quiero que miremos esta pregunta a la luz del texto del Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es muy importante el contexto en que el Señor está diciendo estas palabras a los discípulos. El Señor venía viendo la aflicción de los discípulos después de haber hecho la declaración de su muerte en el capítulo 12, versículo 27 de Juan. El Señor venía viendo la aflicción de los discípulos después del hecho de la declaración de su muerte. Y podemos ver desde el capítulo 14, versículo 1, siempre del Evangelio de Juan, que el Señor les dice que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y finaliza casi ese mismo capítulo diciéndoles prácticamente lo mismo. No se turbe vuestro corazón, pero añade, ni tenga miedo, en el 14:27. Los discípulos están preocupados y turbados, tienen miedo a causa del anuncio de la muerte del Señor Jesús, pero el Señor no les quiere hablar de su muerte, sino que les muestra realmente las cosas que le espera después de su muerte. El Señor no quiere prepararlos para su partida en ese preciso momento, sino para las cosas que le acontecerán a ellos después de su partida. Y el Señor empieza en los versículos siguientes a decirle las cosas que le vendrían a ellos. Y no es precisamente, eran riquezas, prosperidad, sanidad, fama, fortuna, familias felices. La verdad que no era nada de eso, es algo completamente diferente. En el capítulo 5, versículo 18, él empieza con una serie de pronósticos, ¿no? y de hechos que le van a acontecer a ellos en su vida. En el versículo 18, siempre del capítulo 15, dice que el mundo los aborrecerá. En el versículo 20 dice que serían perseguidos. En el capítulo 16, 2a, dice que serían expulsados de las sinagogas. En el 16, 2b, dice que los matarán. En el 16, 20, que iban a llorar. En el 16, 20, que iban a tener lamentaciones, lamentaréis. Y en el capítulo 16, 20 también dice que tendrán tristeza. Y aquí es donde llegamos al texto base, que es Juan 16, 33, donde estamos en este momento. El Señor les dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y esta palabra es muy importante conocerla y saber su significado, ya que es más de lo que nosotros podemos ver superficialmente. La palabra aflicción aquí da la idea de estrechez, angustia, atribular, persecución y tribulación. Estrechez da la idea de falta de lo que es más esencial para vivir, o sea, pobreza. Aflicción
es molestia o sufrimiento físico, aflicción por alguna enfermedad específicamente. Angustia es un sentimiento de aflicción intenso a causa del gran peligro que lo amenaza o por la desgracia que viene en el momento. Atribular, provocar aflicción o congoja. Persecución, imposición de un castigo o penas corporales a los adeptos o a los seguidores de Cristo en ese momento. Tribulación, congoja, aflicción, tormento y adversidad. Entonces podemos ver que esta palabra es muy importante para entender esto. Prácticamente esta palabra resume todo lo que el Señor Jesús le venía diciendo a sus discípulos en los versículos, en los capítulos anteriores. Y si podemos notar algo, esto tiene que ver con este mundo, con cosas materiales y físicas. El Señor prepara a sus discípulos con esta cantidad de pronósticos nada alegres y conmovedores, no para dejarlos así, no para dejarlos tristes, sino para darles muchas promesas buenas que no son terrenales precisamente, ni perecederas, sino que son espirituales, como ser en el versículo 14, versículo 2, les dice a sus discípulos que van a tener moradas en el cielo, una implicación de vida eterna. En el capítulo 14, versículo 16, dice que les dará un consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que more en ellos. En el capítulo 14, 18, dice que no os dejará huérfanos, que Él vendrá por ellos, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 15, 9 dice que Él promete amarnos a nosotros, a ellos, como el Padre le ama a Él. En el versículo 15, 15 también dice que será su amigo. Y termina sus palabras de aliento en el capítulo 16, 33, que también es el versículo que nos tiene como base a este tema de las aflicciones y enfermedades. Que en mí, pero para que tengamos paz en Él, para que podáis seguir teniendo paz en mí. Esa es la idea de esa palabra que está en el versículo, para que en mí tengáis paz, para que podáis seguir teniendo paz en mí. Esto es incluso cuando Él fuera entregado a la muerte. Por eso el Señor dice, confiad. Y esta palabra da la idea de tener valor frente al peligro. Y Él dice que ha vencido al mundo. Tiene la idea de cómo el Señor Jesucristo ha vencido a la muerte, cómo ha vencido frente a la muerte, y podemos pensar cuando Él dijo consumado es. El Señor Jesús, hermanos y personas que nos están escuchando, no solo habla de enfermedades, sino que nos advierte que nosotros como cristianos estaremos en medio de diversas pruebas, aflicciones, tribulaciones, enfermedades y plagas, no solamente enfermedades. Pero lo importante es que nosotros en Cristo tenemos esperanza. Estamos seguros y tenemos complacencia en medio de las enfermedades y de toda clase de pruebas. Pero aquí el problema es para los que están fuera de Cristo. Y si tú, amigo que estás escuchándonos, estás fuera de Cristo, aún no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado en Cristo Jesús como el único proveedor del perdón de tus pecados, estás en problemas, porque no tienes nuestra esperanza, no estás seguro, no tienes gozo en medio de estas situaciones. Y eso es la peor desgracia para ti, amigo. Pero hoy es un buen momento para reflexionar. Hoy es un momento para que en vez de alocarte y andar buscando curas y esconderte en muchas situaciones, resuelvas tu mayor problema, que es el perdón de tus pecados. Y este es un ánimo para todas las personas, para los creyentes, que no solamente el Señor habló de las enfermedades, sino que ha prometido que al pueblo de él, a su pueblo, a sus escogidos, estaremos en medio de estas situaciones. Y no solamente en plagas, enfermedades, sino que ya vimos la cantidad de promesas que les hizo a sus discípulos. Y nosotros no estamos exentos de esto. Pero también tenemos confianza, estamos seguros en Cristo y Él dio muchas promesas para nosotros. Pero para las personas que no están en Cristo, están en graves problemas, porque su problema más grande no es el coronavirus, sino el perdón de sus pecados. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Te agradecemos porque definitivamente cuando vemos la vida de Jesucristo, nuestro Señor, podemos ver cómo Él en ese tiempo tan complicado, en ese tiempo donde no había tanta medicina, donde no había tanta, todavía la ciencia no había salido a luz como ha salido ahora, Jesucristo nos enseña en que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Como creyentes es poner nuestra confianza en Él y creerle a Él lo que Él nos dice, no creer falsedades que muchas personas y lastimosamente
personas que se llaman ser pastores, pues enseñan, ¿verdad?, sobre el coronavirus y cómo nosotros podemos decretar y podemos sanar enfermedades. Eh, Debemos seguir lo que Jesucristo ha dicho, y es que la confianza que debemos de tener es en Él y solamente en Él. Queremos agradecerles a todos los invitados que se encuentran aquí con nosotros. Queremos agradecerles también a la audiencia por estar con nosotros en este tiempo donde pudimos en un poco tiempo tratar de enfocarnos en lo que está sucediendo en el coronavirus y en relación con la palabra de Dios y cómo las escrituras nos hablan sobre este tema y cómo nosotros como creyentes debemos de responderle a Dios durante estos tiempos de aflicción. Y también hacerles un llamado a todas las personas que nos escuchan que no están en Cristo, que no tienen a Jesucristo como su Salvador, que vengan en arrepentimiento y fe, que crean en Él, que Él es la única solución que tenemos en este tiempo, que si tú pones tu confianza en Él, nada de lo que pasa se escapa de sus manos, y Él tiene control sobre todas las cosas, y Él te puede dar la paz y te puede dar la felicidad que tanto los seres humanos añoran. Y queremos agradecerles también por estar con nosotros en este primer episodio. Deseamos en Dios poder tener muchos más invitados también, si es posible. Y los animamos a seguir estudiando la palabra de Dios, tanto a nuestros invitados como a la audiencia que nos escucha, eh, ya que sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, eso es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También queremos recomendarles un libro que tenemos que nuestro pastor Mark nos compartirá en este momento. Pensamos que este libro puede ser ayuda en este tiempo difícil, y que puede ser de ánimo para aquellos en los que confían en Dios. Le voy a dar la palabra a nuestro pastor para que nos introduzca el libro. Gracias, hermano. Pues el libro es un llamado a una reformación espiritual por Carson, y es un libro que explica las oraciones del apóstol Pablo. Pues cada capítulo es una exposición de una de sus oraciones, y usa oraciones o explica oraciones en Filipenses, Efesios, Colosenses y más. Pues es un buen recurso para nosotros entender qué es este video de oración y también confiar en Jehová durante ese tiempo. Gracias. Gracias a todos. Le daré la palabra a Lee para que pueda despedirnos. Amén. Una de los propósitos de esta presentación, en un sentido, es que sabemos que aún el cristiano, teniendo fe en Cristo, puede caer en un tipo de angustia o puede caer en un tipo de pánico, porque por toda la noticia que se está oyendo en estos días. Pero el punto central de esta presentación es decir, como dijo Jair, Hugo, el pastor, Mark, que Dios es soberano aún sobre esta situación, y queremos decirle que Él es la roca de nuestra salvación. Si podemos fijar nuestra mirada en Él, pues no seremos conmovidos, estaremos parados firmes, y aunque vengan las olas y las dificultades, nuestra casa no será derrumbada, porque nuestra fe está fundada sobre la roca, que es Jesucristo, y la obediencia a su palabra, como fruto de nuestra fe en Él. Entonces, pues, les quiero también tomar este tiempo, si están de Guatemala, la ciudad de Guatemala, estamos para servirles en zona 15 de la capital, y la Iglesia Bautista Reformada Antocha. Sería una alegría tenerlos, darle la bienvenida, y pueden mencionar que hoy oyeron de la iglesia por medio de esta presentación. Sería una gran alegría hoy de eso. Y con eso, pues, nos podemos despedir con una corta oración.
Señor, venimos delante de ti reconociendo que tú eres Rey, que tú eres Dios sobre todo aspecto de este mundo, Señor. No hay nada que está fuera de tu alcance, fuera de tu poder. Y reconocemos, Señor, que estos son tiempos inestables, son tiempos difíciles, pero el cristiano puede decir que tiene una fe en ti, Señor, que tiene fe en que tú puedes darnos a nosotros paz, así como tú venciste el mundo, Señor, podemos confiar en ti, mi Dios. Y te queremos pedir por todos aquellos que en este momento se encuentran enfermos con este virus, el coronavirus. Te pido, Señor, que si es tu voluntad, que tú los sanes, Dios, y que tú traigas por medio de esto, Señor, un conocimiento, una convicción de pecado, de la fragilidad de sus cuerpos, Señor. Y también quiero pedirte por todos aquellos que son familiares también de estas personas, que tú les traiga a los pensamientos, a su conciencia, los efectos del pecado, Señor. Que ellos corran a Cristo Jesús como su única esperanza, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guardes a tu iglesia, que tu iglesia pueda transmitir esa confianza en ti y esa paz y tranquilidad que tenemos en ti, Señor, y una sabiduría que es sobrenatural. Y también te queremos pedir por todas las autoridades, a mi Dios, nuestro presidente Yamatei y todos los demás, Señor, que están gobernando en este tiempo, que es un tiempo difícil, pero sé que tú puedes darles sabiduría, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en cada momento. Te pedimos todo esto sabiendo que tú eres Dios soberano y bueno sobre toda tu creación. En nombre de Cristo. Amén.